Señores, continuamos con nuestro programa Sala Jurídica. En el bloque anterior nos quedamos en el magistrado, nos respondía la pregunta del tema de la presión social y sobre todo la presión cibernética con, con estos casos de feminicidio y a mí me gustaría saber la opinión del magistrado, pero no solamente con el tema de feminicidio, sino con cualquier otro tema que por su naturaleza, dado que ahora tenemos estos aparaticos que todo lo grabamos, en lugar de ayudar, a veces en ocasiones, incluso como nos pasó el caso reciente de la persona que en lugar de ayudar el joven del que lo agredieron los motoristas en Santiago, lo que hicieron fue que se pusieron a grabar. Entonces, en ese sentido, magistrado, en sentido general, ¿usted entiende que sí que realmente estamos actuando con relación a la prisión preventiva más por presión que porque realmente se amerite? Bueno, comenzando por lo último, es que no se amerita tanta prisión preventiva. En la Ok, mayoría de los casos que nos corresponde revisar la prisión preventiva, nosotros entendemos que como en un 80% no es necesario. Ahora, en mi ok. condición de juez de la revisión, que cuando la reviso, tengo un poder limitado porque el juez de la revisión analiza si hay presupuesto nuevo, pero internamente decimos, no se le debió dar, pero no hay presupuesto nuevo, hay que mantener la prisión, porque no es, el juez que la revisa no es Tribunal Superior Jerárquico al juez que la emite, de Ujú. manera que no es un recurso de apelación. Pero la presión está, porque es que también hay que entender al fiscal. No estoy de acuerdo porque se supone que si usted asume una función, usted tiene que hacerlo con respeto propio y tiene que hacerlo pensando también en el usuario. Si usted es Sí, fiscal y es juez, usted tiene que amar lo que hace y amar a la persona, entiendo yo. sí. Entonces, yo imagino que sí que por presión, porque a veces el fiscal dice, bueno, pues este caso hay que archivarlo y a veces se limita porque la víctima presiona, lo acusa, hasta lo somete, le abren proceso disciplinario, que hay que entender eso, que eso le genera también mucha presión cuando le abren un proceso disciplinario. Incluso en el caso de fiscal he visto que ellos han archivado el caso, la víctima objeta y en el proceso de objeción a un archivo someten al fiscal porque entiende que se vendió porque archivó. Y resulta que el juez confirmó el archivo porque era un tema de, como dice una compañera, ellos pretendían que la fiscalía fuera una especie de oficina de cobro compulsivo. Wow. Imagínense que usted tiene una deuda de X y usted se va por un tribunal civil y hay que esperar la sentencia gananciosa, luego recurso de apelación que suspende la ejecución, luego qué sé yo, que van a casación. Pero si usted se va por el tribunal y a la persona lo amenazan con prisión preventiva, es un elemento catalizador para un acuerdo. Entonces, Correcto. existe presión de diferentes tipos. Entiendo el caso de los fiscales. Imagino que habrá algún juez que sienta presión por algún caso, pero no debería ser el motivo de El una motivo. decisión, porque Correcto. nosotros hemos asumido una función que después de Dios, dicen los jueces, Ujú. en cuanto a la toma de decisiones respecto a los Claro, bienes más importantes de las personas, y claro. entre ellos la libertad, que es total, yo no puedo compararlo con otra, ¿no? Más que con la vida. Entonces, existe presión porque ahora todos opinan Sí. en las redes sociales, pero opinan sin conocer. Entonces, nosotros tenemos eh, embates de dos lados. Ujú. Del usuario que no entiende, de lo que percibe en la decisión, del que la comunica, porque Ujú. cuando el que comunica a veces lo que está buscando es view, Sí, lo que está correcto. buscando es like o más seguidores Ujú. y no explica todo el contexto, aunque lo conocen muchas Y no veces. siempre se corresponde con la verdad, solo con lo que llama morbo. Y a veces hasta el abogado. Cuando el Sí, abogado, no puedo generalizar porque mis colegas abogados, la mayoría son personas que entiendo que se manejan correcto en cuanto a la ética, pero a veces el abogado, si gana el caso, dice, viste, ganamos el caso. Y sí, si lo pierde, el juez se vendió. sí, sí, Entonces hay presión por sí, por todas todos partes los lados, y tenemos que correcto. aprender a convivir con eso. No es que el juez va a responder cada cosa que vea en una red social, nunca, nunca lo hacemos, No, pero claro, tenemos que convivir con eso y nada, tener una coraza dura para cuando lleguen y saber que nuestra decisión está debidamente justificada, claro. que es lo que nos da garantía, porque en este país, por lo menos a lo interno del Poder Judicial, existe independencia. ¿Qué puedo Sí. decirlo?
Sí, digamos que esto me surgió producto de un comentario que vi en estos días, magistrado. No recuerdo exactamente el caso, pero vi algo como que, wow, creo que fue precisamente del caso de Juan del Franco, como que el juez que le dictó el perdón judicial lo iban a mandar a investigar, algo así, el Consejo del Poder Judicial, por un tema de como de no sé, realmente no tengo muy claro cuál era el motivo, pero, apoyo lo que usted mencionaba ahorita, por eso hago la mención, que usted mencionó que la presión a veces hace que un fiscal no quiera solicitar una medida, por ejemplo, de prisión preventiva, y por no estar en ese, no, mándenlo a investigar porque el fiscal se vendió, no, mire ese juez, Sí. chequen a ver, tú sabes, eso como que le crea un una situación y realmente yo sé que ustedes no la tienen fácil, tanto ustedes los jueces como los fiscales. Sí, el hecho de que, mira, yo creo que quien tiene las facultades que tiene un juez debe ser el objeto de escrutinio público Correcto, e institucional. Claro que correcto. sí, Sí, que lo investiguen, viva Dios, porque el sí. que no tiene, como dicen, el que no tiene nada que No tiene ocultar, hecha, no tiene sospecha, exacto. claro, Entonces, claro, pero de ahí a que eso termine con una sanción, entonces eso sí afectaría lo que es la claro. La independencia del juez, independencia, correcto. siempre y cuando no se demuestre que ha fallado en base a otros motivos distintos a lo que establece las leyes y las pruebas aportadas en el caso. Entonces, Ok, magistrado, volviendo a nuestro tema principal con relación a las medidas alternativas de solución al conflicto, según su experiencia, ¿cuáles son los casos que pudieran más, digamos, usarse para este tipo de medida, de lo que usted no pueda dar una pinceladita ahí de cuáles eh, calificarían para esto? yo quisiera, en cuanto al código, se permiten en la mayoría de los En la casos, mayoría de los casos. pero yo entiendo que hay casos en los cuales se debería aplicar con más frecuencia. Por ejemplo, miren, los casos de ley de tránsito, un accidente de tránsito, Sí, que alguien pierde la vida o es afectado uno de sus miembros, el que anda conduciendo no es un delincuente. sí, ¿Por qué tenemos que ser tan incisivos en la persecución penal? ¿Por qué no promovemos acuerdos entre esas personas que son como usted y como yo, que andamos ujú, manejando y ujú, tenemos ujú, inconvenientes y podemos resolverlo de manera amigable? ujú. Entiendo que en los casos de violación a la ley de droga se tiene que, mientras se modifica la ley, que es muy dura, imagínense ustedes, en el caso de cocaína, de 5 gramos en adelante, no importa la cantidad, ya es traficante. Muchas veces 5 gramos lo tiene una persona para consumo, porque es que en el año 1988 nuestro país era como punto de tránsito de sustancia controlada. Ya Sí, ahora también es de destino. Desde que sí, comenzaron a pagar a los que colaboraban con el trasiego, le pagaban en especie, tuvieron que convertir esa droga en dinero. Y ya sí. somos lugar de destino y el consumo de sustancia controlada ha aumentado. Entonces, estamos sancionando como traficantes a personas que son consumidores, porque 5 gramos o 10 lo tiene cualquier consumidor que puede pagarlo. Wow, Entonces, creo que en esos casos se puede contemplar mayor aplicación de las salidas alternativas a los conflictos y tratar de buscarle una salida en la que la persona pueda de alguna manera ingresar a algún centro de desintoxicación y que pueda tener una vida útil para la sociedad. y entonces, en la otra parte, magistrado, ¿cuáles serían, digamos, las restricciones que hay en este sentido para que esto se pueda ejecutar, estas medidas? La mayor restricción es el tema de el empoderamiento que tienen las personas, el conocimiento sobre las bondades de la salida alternativa del conflicto y que los actores nos enfoquemos en poner en conocimiento a las personas sobre ellas y que también la promovamos desde el inicio del proceso, no esperar que el caso esté en juicio, desde el inicio, recomendarle, mira, pero podemos solucionarlo de esta manera y le explica los pros y los contras, Ujú, de manera que sea una decisión informada, como los ok. médicos, el tema del consentimiento Sí, informado, que sí, aquí sí, también aplique esto. claro. Entonces, y los casos que no calificarían para este tipo de resolución, magistrado, ¿cuáles entrarían ahí? Es que todos los casos, en principio, conforme al nuevo código, califican porque ya el límite de la pena ya no existe.
en el caso de un penal abreviado. Los límites existen para el tipo de salida que se puede agotar. Por ejemplo, Ok, en un caso cuya pena imponible no exceden de los 5 años de privación de libertad, como un caso de tráfico de sustancias controladas, no puede aplicarse una suspensión condicional de procedimiento, porque la ley dice casos cuya pena imponible sea igual o inferior a 5 años. ok. Pero también debe cuidarse el tema de los acuerdos cuando no exista un nivel de igualdad entre imputado y víctima donde se establezca algún tipo de amenaza o coacción, porque hay que tener cuidado con eso. Y aunque sea una persona reincidente, magistrado, se puede aplicar, se pudiera Eh, valorar esta figura para una persona que ya estuvo en esa situación, se llegó a eh, pues, una medida de esta alternativa de conflicto, se concilió una pena mínima, algún trabajo social, lo que fuere, y de repente tenemos la misma persona por lo mismo otra vez. eh, para el tema del acuerdo penal abreviado, no está prevista la reincidencia como una limitante. Ok, Yo creo que los que acuerdan, el Ministerio Público y demás partes, sí deben tomar en cuenta la pena, el acuerdo sobre la sanción a la que se va a arribar porque es un reincidente, pero ok, no hay una limitación legal. ok. Y, y el hecho de que una persona llegue a un acuerdo por un hecho cuya pena imponible sea de 30 años, no es óbice para que esa persona asuma la pena de los 30 años y diga, yo quiero salir de esto, yo no quiero que me condenen y ya, y no quiero estar viniendo aquí al tribunal. Puede pasar. Pero sí con relación a la medida alternativa de conflicto, una mediación, una suspensión condicional o alguna de esas soluciones de las que hablamos anteriormente. No, en realidad, en el caso del homicidio no se puede aplicar la conciliación ni la mediación. Claro, Normalmente están previstos para casos de acción de privada, eso- casos de acción pública de instancia privada y casos que para penas leves. Penas leves porque se está adecuando el Código Procesal Penal con la escala de pena que trae el Código Penal que entra en vigencia en agosto. Hay una serie de delitos que llaman penas leves que ok. van a entrar en el radio de aplicación de las medidas alternativas como son la conciliación y la mediación. Y digamos, el papel del Ministerio Público en ese tipo de mecanismo para la conciliación, el criterio de oportunidad, todas esas, eh, digamos, oportunidades que hay para lograr esa mediación, ¿cuál sería el papel fundamental? O sea, ¿qué papel tiene el Ministerio Público? Si es fundamental o no para que esto si simplemente tienen que ponerse de acuerdo las partes o tiene alguna intervención especial. Es que el Ministerio Público viene siendo prácticamente, después del imputado, el actor principal Ok, de este proceso de mediación y conciliación, pues el Ministerio Público como representante de la sociedad tiene que verificar que el acuerdo cumpla con las condiciones que establece el código, que las partes tengan igualdad de condiciones y que realmente se trate de una persona que esté consciente de la naturaleza del acuerdo y que sea útil para todos. Esa es la finta del Ministerio Público. El juez obviamente evalúa si el Ministerio Público antes de someter el acuerdo, verificó el cumplimiento de esas formalidades, pero quien en principio tiene que velar porque se cumpla con todos los requisitos de cada medida que se vaya a tomar es el Ministerio Público. ok. Magistrado, el tiempo en televisión es súper corto, pero yo no voy a perder la oportunidad de tenerlo aquí y que usted me le envíe un mensaje a esa audiencia que nosotros tenemos, como usted lo dijo en principio, y así es, nosotros somos un programa educativo y me gustaría, porque usted es una voz autorizada y que pues nadie más que tiene mucho peso lo que usted diga con relación a este tipo de soluciones para nosotros de alguna manera poder desahogar un poco el sistema judicial, porque definitivamente si todos los casos los vamos a judicializar y lo vamos a llevar hasta la Suprema y de repente hasta el Constitucional, entonces no vamos a avanzar como sociedad. Me gustaría un mensaje de su parte para nuestra audiencia en ese sentido. Bueno, en esta ocasión se me ocurre decirle que los conflictos siempre van a existir, en tanto como sociedad, como animales sociales que somos. Ahora, la manera de resolverlo, yo creo que no siempre tiene que terminar con una sentencia condenatoria absolutoria. Vamos a tratar de evitar que un tercero nos resuelva los casos, que podamos nosotros mismos llegar a una salida, llegar a una solución. Excelente, magistrado. Y yo de manera personal invito a mi clase a los abogados porque, como le dije ahorita, me llamó poderosamente la atención
ese rol de audiencia en estos días en referimiento, donde aproximadamente 10 audiencias, los casos fueron solucionados en audiencia porque cuando se presentaron simplemente no había ningún tema. O sea, estábamos en justicia, pero era algo que con una llamada entre esos abogados se podía resolver. Así que, señores, gracias, magistrado, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros ha sido un placer tenerlo por aquí, educando nuestra audiencia. Con nosotros ha estado hoy el magistrado Anderson Cuevas, juez de la instrucción, y lo esperamos por aquí de nuevo, magistrado. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un auténtico placer y estoy en plena disposición de seguir dialogando sobre este tipo de Correcto, temas. correcto. Muchas gracias, magistrado. Señores, hasta la próxima semana.